¿Alguna vez se han sentido perdidos en un desierto en el que no ven salida? Contesten. Sí, no. Sí. ¿Te has sentido solo o has sentido la preocupación o el miedo en algún momento de tu vida a quedarte totalmente solo? Sí, ¿no? La soledad es una sensación de vacío que se nos pone en el fondo del estómago, ¿no? Y que experimentamos cuando perdemos a un ser querido, cuando nos separamos de alguien que nos importa, o simplemente cuando creemos que no le importamos a nadie. Yo no sé cómo describir esta emoción, pero para mí se recuerda mucho a cuando yo era pequeña y mi padre iba en el coche y cogíamos un bache, eso que te da, que se te sube todo el estómago, o en los remos, ¿no? Que se te recoge el estómago, ¿no? Pues es una cosa así, ¿no? Como se te recoge el estómago para arriba, es una cosa de las entrañas, ¿no? Y es que la raíz de la soledad es un asunto espiritual, y quizás sea por eso que es un tema del que no se habla tanto, un tema del que no nos gusta tanto hablar, y menos admitir que lo sufrimos, que lo hemos sufrido, o que en algún momento somos vulnerables a sufrirla. Todos en algún momento, en mayor o menor medida, la hemos experimentado. Y aunque es un problema espiritual, también nuestro cuerpo sufre a causa de ella, ¿no? La persona que está sufriendo de soledad, pues percibe todo su entorno como hostil. Y esto pues la hace estar en un estado continuo de alerta, y no puede descansar y no puede desarrollarse adecuadamente. Cuando sufrimos soledad, los síntomas que se nos pueden manifestar son dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, hipertensión, irregularidad en los hábitos de sueño y malos hábitos alimenticios. ¿A alguien le suena de algo estos síntomas? ¿Alguna vez los han sentido? Eso, fuerte, como Mali, sí. Cuando sufrimos, de la misma manera que el dolor físico nos alerta, ¿no?, de que tenemos que tomar un descanso para poder curarnos, pues el sentimiento de soledad nos avisa de que necesitamos reparar las relaciones que están rotas. La lectura de hoy se encuentra en Salmos 25, del 16 al 17. Salmos 25, del 16 al 17. Juan Calvino dijo acerca del libro de los Salmos, que es que el libro de los Salmos es como una anatomía de todas las partes del cuerpo, porque no hay emoción de la cual alguien pueda tener conciencia que no esté representada aquí, como un espejo. El libro de los Salmos lo recoge todo: la felicidad, la tristeza, la soledad, la angustia, recoge todo, lo bueno y lo malo. Y los versículos que vamos a leer, pues el salmista expresa su soledad de la siguiente manera: mírame y tenme compasión, pues estoy solo y afligido. Más y más mi corazón se va llenando de angustia. Quítame la tristeza. La soledad es una de las preocupaciones más grandes que tenemos todos los seres humanos. El salmista le está pidiendo compasión a Dios porque ya no puede más, se encuentra solo y afligido. La soledad es algo que nos afecta a todos, desde el más pequeño al más grande, al rico, al pobre, al que está mejor, al que está peor, nos afecta a todos. Nadie está exento de experimentar sentimientos de soledad. Hasta la típica persona que siempre está de risa, de fiesta, la más ungida, la más espiritual que ustedes puedan imaginar, hasta ese tipo de persona puede sufrir sentimientos de soledad por la enfermedad, por la muerte de un familiar, por una separación, por la soltería que le provoca dolor, por la vejez, por cambios significativos que está sufriendo, por un divorcio, una separación, un fracaso. Y si ustedes le preguntan a niños y adolescentes cuáles son sus mayores preocupaciones, van a descubrir que la principal
es el miedo a quedarse solo. Miedo al rechazo de sus compañeros, miedo a no sentirse aceptados, no solo por la sociedad, sino también por sus propios padres, miedo a no sentirse valorados y miedo a perder a su familia, que los niños parece que no se enteran de nada, pero esa es una de sus principales preocupaciones, el miedo a perder a sus seres queridos. Me pongo de ejemplo yo porque soy la persona que mejor conozco, ¿no? Yo tengo 985 amigos en Facebook, 329 contactos en mi móvil, un marido, 2 hijos, padres, hermanos, amigos, una comunidad, pero aún así, a veces yo también me siento sola. Y no es pecado experimentar este sentimiento de soledad, no es pecado sufrirla. Jesús mismo la sufrió en Mateo 26:38, no hace falta que lo busquen. Jesús dijo estas palabras: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús sintió dolor por la muerte de Lázaro. Cuando vio a sus hermanas destrozadas por la muerte de Lázaro, él se rompió de dolor y lloró por él. Poco antes de morir, Jesús en la cruz también sufrió traición por parte de Judas, pero también sus otros discípulos lo traicionaron. Él les pidió que lo acompañaran para que oraran por él. Mi alma está destrozada de tantas tristezas hasta el punto de la muerte. Es lo que Jesús le dijo a sus discípulos: quédense conmigo, oren conmigo. ¿Y los discípulos qué hicieron? Se quedaron dormidos. Y cuando vinieron a buscar a Jesús para arrestarlo, para llevarlo a la cruz, los discípulos huyeron. Pedro lo negó. El que decía que nunca iba a negar a Jesús, lo negó y huyó. Él iba a morir por los pecados de toda la humanidad y aún así los pocos que estaban con él le fallaron. Así que Jesús sabe lo que es esa sensación de soledad, la sensación de abandono, porque él pasó por las mismas dificultades que nosotros, por eso puede comprender nuestro dolor. La Biblia está compuesta por 2 grandes partes. ¿Cuáles son esas 2 grandes partes? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vale. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Vale, ¿por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver ahora esto? Porque en el Nuevo Testamento, la palabra griega que se traduce al español como soledad significa literalmente lugares desiertos. Y por eso la prédica de hoy, que no sé si está puesto, se titula Desiertos. Cuando pensamos en el desierto, ¿en qué pensamos? ¿Qué cosas se nos vienen a la cabeza? ¿Que no hay nada? ¿Qué más? Mucho sol, incomodidad, ¿no? ¿Qué hace? ¿Que no hay comida? No sé qué me está haciendo aquí. No hay comida, no hay agua, pasamos fatiga, pasamos sed, ¿no? Desolación. Lo peorcito, a nadie le apetecería ahora mismo estar en un desierto, ¿no? La mayoría de los desiertos están ubicados en zonas en las que se dan presiones muy altas. Y estas presiones se dan no solamente un ratito, sino de manera constante. De día un montón de calor y de noche un montón de frío. O sea, son presiones elevadas todo el tiempo. Y esta condición pues no favorece a la lluvia. La soledad es como estar en un desierto todo el tiempo, sufriendo altas presiones constantemente. Pero hay una diferencia entre estar a solas y sentirte solo. Estar a solas tiene que ver con el estado físico, ¿no? Estar acompañado o separado de personas, ¿no? Es con lo que tiene que ver. Y esa soledad a veces nos gusta. Sobre todo los que somos padres, ay, niño, vete para allí, déjame tranquilo un rato. No, nos gusta estar solos. Nos gusta estar solos para lo que sea. A mí me gusta estar sola para estudiar, para pensar, para relajarme un rato, para pintar. Me gusta estar sola para esas cosas en las que necesito estar concentrada, sin nadie alrededor.
Jesús mismo cogía sus tiempos de soledad y se iba él solo a orar, a tener esa intimidad con Dios, a reflexionar. Pero la soledad es diferente, tiene que ver con nuestra parte espiritual, tiene que ver con sentirnos rechazados y desolados. Y estar desolado no es estar simplemente un poco triste, no tiene nada que ver con eso, va más allá de la tristeza, es sentirse totalmente vacío y sin vida. Es como una muerte en vida, es como ser un zombie, ¿no? Como nada tiene sentido para mí. Es normal experimentar esta soledad profunda cuando pasamos por la pérdida de un ser querido. Es normal pasarla cuando estamos experimentando cambios significativos en nuestra vida. Pero si nos dejamos llevar por la autocompasión y encima nos enfadamos con Dios por todas las cosas que nos está ocurriendo, es cuando nos vamos a empezar a sentir cada vez más y más lejos de Él. Y no vamos a poder sentir su consuelo, porque si somos nosotros los que nos estamos alejando, no vamos a poder sentir su consuelo. Este tipo de soledad, la soledad espiritual, la soledad, la que nos duele, no la que nos gusta, sino la que nos duele, esta puede ser o elegida por nosotros o causada por los demás. Puede ser a causa de nuestra autoestima. Nos convencemos a nosotros mismos de que no valemos para nada, no nos sentimos aceptados, nadie nos quiere, todas esas cosas, ¿no?, que nos decimos a nosotros mismos. Y nos creemos que no tenemos ningún valor. O sea, el valor que Dios nos ha dado lo olvidamos, lo dejamos de lado. Otras veces experimentamos soledad porque queremos ser independientes, ¿no? Nos aislamos del problema que nos está provocando ese daño, ese dolor, huimos a solas para recuperarnos de nuestro dolor e intentamos luchar contra él con nuestras propias fuerzas en lugar de acudir a Dios. En otras ocasiones nos sentimos rechazados tras fracasar, pero es una cosa que sentimos nosotros. Nos sentimos mal cuando pecamos, cuando le hemos fallado a alguien, cuando sentimos que le hemos fallado a Dios, pensamos que no merecemos perdón de nadie, no merecemos tener una relación con nadie y nos aislamos. Y luego está la soledad causada por los demás, que es la soledad que viene, por ejemplo, de los casos de bullying. Cuando alguien te está acosando, atosigando, te hacen sentir que estás ahí, pero no perteneces a este grupo. Ni perteneces, ni eres bienvenido. También se da en casos de malos tratos, de violencia, o en casos de abandono, ya sea que abandones a un bebé, a un abandono de pareja, o que abandones a una persona mayor. La soledad tiene un origen, como todo tiene un origen, y tiene su origen en el jardín del Edén, cuando fuimos expulsados de la presencia de Dios por causa del pecado. Y digo fuimos, porque aunque ni tú ni yo estuvimos allí, lo que pasó allí todavía hoy nos repercute. Las consecuencias de la desobediencia todavía las sufrimos hoy. Porque fuimos creados para tener comunión con Dios y para tener comunión los unos con los otros. Pero por causa de este pecado de Adán y Eva, fuimos expulsados y sentimos esa separación, esa soledad. Por eso hasta los niños pequeños sufren el dolor de la separación, ¿no? Tú quítale un bebé de los brazos a la madre y ese niño se vuelve loco del dolor, sufre la separación. Nosotros sufrimos cuando nos separamos de nuestros seres queridos, sobre todo si es una cosa drástica de que te tienes que ir a otra punta. Sufrimos esa separación, ¿no? Hay mucha gente aquí que viene de fuera, sabrá de lo que estoy hablando, más que a lo mejor los que tenemos a la familia aquí. Los que tienen la familia muy lejos sufren esa separación y se sienten solos. Quizás lo que voy a decir ahora en principio parece que no tiene que ver, pero sí que tiene que ver. Cuando pensamos en el infierno, ¿qué es lo que nos imaginamos? ¿Qué es la primera palabra que nos viene a la cabeza? Soledad, ¿qué más? Separación, ¿qué más? Sí, castigo.
Vale, a nadie se le ocurrió fuego, porque a mí es lo primero que yo pienso cuando me dicen infierno es fuego, ¿no? Fuego y maldad por todos lados, ¿no? Es la imagen que tenemos del infierno. Pero lo peor del infierno no es solamente eso, el fuego, la maldad, sino pasar la eternidad separados de Dios para siempre. O sea, una vez que se llega al infierno ya no hay vuelta atrás, es pasar la eternidad alejados de Dios. Y el mayor dolor del diablo, aún con toda su maldad, aún con toda su ira, aún con toda su rabia que la descarga contra las personas, no es el infierno en sí, sino es saber que ha sido expulsado del cielo y que nunca más va a poder volver a entrar, ni disfrutar de la amistad de Dios, ni de su presencia. El mayor dolor de aquellas personas que un día sirvieron a Dios y luego, por las razones que sea, se apartaron, es saber que nada de lo que están disfrutando ahora en su nueva vida, nada de lo que disfruten ahora en este mundo les va a compensar esa separación de Dios. Es como un quiero y no puedo. Me voy al mundo, quiero hacer las cosas que me da la gana, pero me siento mal porque sé que delante de Dios eso no está bien. Y sé que no voy a pasar la eternidad con Él, pero me da igual porque quiero seguir haciendo lo que me da la gana. Y van a seguir así el resto de su vida, con esa amargura, si no se arrepienten. Nosotros no fuimos creados para estar separados, sino para andar en comunión. Y ahora, sabiendo todo esto, ¿cómo puedo hacer para sobrevivir a este desierto? Si no lo estoy pasando ahora, pero por lo menos saberlo para un futuro. ¿Cómo puedo hacer? En primer lugar, teniendo la ayuda de Dios. Si queremos sobrevivir a ese desierto de la soledad, hay algo que tenemos que entender. Hay algo que es muy básico, pero que se nos olvida súper rápido. Y es que no estamos solos. Dios siempre está con nosotros y además es un Dios cercano, como dice Salmos 34, 18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Los desiertos tienen su parte buena y esta es la parte buena, que es que Dios nos habla y nos muestra su amor, su cuidado. Debemos aferrarnos a Dios y a sus promesas. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo nos dice, en el versículo 16 y 17, la primera vez fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron, pero que no se lo tomen en cuenta. Y aquí viene el consuelo, todos lo habían abandonado, pero su consuelo está en que el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Y quizás sí que a veces nos ponemos tremendos, ¿no? Y ¡ay, que solo estoy! Dios mío, que solo estoy, que nadie me quiere, nadie me cuida, nadie me mima. Pero otras veces sí que puede ser verdad que estemos solos, que no tengamos a gente alrededor. Podemos estar solos desde la perspectiva humana, pero desde nuestra perspectiva espiritual sabemos que no lo estamos, porque Dios siempre está con nosotros. La vida de la fe es como una carrera. Pablo lo ilustra así de esa manera, ¿no? Es como una carrera en la que cada uno debe correr la suya. Y algunas etapas pues nos va a tocar correrlas solos. La soledad es como un tramo de esa carrera que tenemos que correr, en la que tenemos el viento en contra y el asfalto está hecho una porquería. O sea, es cuando las circunstancias se nos ponen difíciles. Pero no podemos pedirle a nadie que corra ese tramo por nosotros porque nos es difícil, sino que tenemos que correr cada uno lo suyo. No podríamos quedar descalificados de nuestra propia carrera, ¿no? Tenemos que correrla solo. Y en esas etapas de soledad, como hacía Jesús, aprovechaba el tiempo, tenemos que aprovechar la intimidad con Dios cuando nos sintamos solos, porque Él puede transformar ese dolor que sufrimos de la soledad en algo hermoso. Pero para eso
tenemos que soltarlo, porque a veces, ay, me duele, pero ay, lo abrazo con todas mis fuerzas y no se lo quiero entregar a Dios. Si algo nos duele, tenemos que entregárselo a Él para que Él lo pueda transformar. Y en segundo lugar, podemos, ¿cómo fue lo que dije antes? Vale, no, ¿cómo podemos sobrevivir al desierto? Primero era con la ayuda de Dios y en segundo lugar es con la ayuda de la comunidad. Dios es Dios y Dios cumple su papel. Él nos dice que va a estar siempre con nosotros y está, ¿no? Él cumple. Pero no fuimos creados solamente para tener comunión con Dios, sino que fuimos creados para tener comunión con nuestros semejantes, para relacionarnos con otros. Pero ¿en qué manera pueden otros ayudarme con mi carrera de la fe? En Hebreos 10:24 dice: preocupémonos los unos de los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo primero que dice es: preocupémonos los unos por los otros. Nos recuerda que la vida cristiana se realiza en comunidad. No somos el llanero solitario, sino que la vida cristiana se tiene que realizar en comunidad. Mientras más nos acercamos a Dios, más buscamos de Él, tenemos que recordar que hay otros que nos están acompañando. Debemos preocuparnos por los demás, apoyarnos mutuamente en nuestras luchas y también aprender del ejemplo de los demás y brindarles el nuestro. La comunión con los demás nos ayuda a mantenernos firmes y a crecer en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios no se puede separar de la relación con los demás. Hay personas que dicen: no, yo creo en Dios y yo en mi casa, yo oro y yo leo la Biblia y ya, y se conforman con eso. Pero no es a lo que estamos siendo llamados, sino a tener relación con nuestros semejantes. Porque esa parte de acercarnos a Dios es preocuparnos por los demás y fomentar en ellos el amor y las buenas obras. Y Pablo sigue diciendo, no solamente nos dice que nos preocupemos, sino en el versículo 25 dice que no dejemos de reunirnos, porque reuniéndonos es como podemos cumplir el deber de animarnos los unos a los otros. No debemos conformarnos solamente con pertenecer al cuerpo de Cristo, sino que debemos permanecer unidos. Y esto solamente se consigue pues pasando tiempo juntos, compartiendo. Es que es simple, o sea, no tiene más vuelta. ¿Cómo crecemos como comunidad? Pues compartiendo tiempos juntos. Y es un privilegio poder pertenecer a una familia. Y no solamente por lo que podemos recibir, los beneficios que tenemos, sino también por lo que podemos dar y aportar de nuestra parte. Como les decía, la comunidad puede animarnos en la carrera, en los buenos momentos, cuando todo está súper bien, estamos súper felices, ¿no? Nos pueden animar, venga, que ahí lo consigues. Pero también cuando estamos mal, cuando lo estamos pasando realmente mal, podemos invitar a los demás a que permanezcan a nuestro lado para que nos animen. Podemos compartir mesas y conversaciones para reponer fuerzas cuando no podemos más. Podemos ser inspirados por ellos. Incluso si te caes en esa carrera, los demás pueden ayudarte a levantarte. Pero ¿cómo puedo yo de manera práctica mejorar mi relación con los demás? Porque estoy tan alejado, estoy tan metido en mis movidas, con mi dolor, con mis historias, que las relaciones con las personas se han visto afectadas. ¿En qué manera puedo yo mejorar mi relación con los demás? La soledad puede generar en nosotros, cuando estamos mucho tiempo metidos en eso, puede generar en nosotros amargura. Porque nuestro dolor no nos deja ver las cosas buenas, las bendiciones de Dios, sino que nos enfocamos nada más que en los malos. Y lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de la amargura para poder tener relaciones sanas con los demás. También tenemos que aprovechar lo que hemos aprendido durante ese proceso de dolor que hemos pasado y empatizar con el dolor de los demás. Porque de nada nos vale pasar por experiencias si después no las sabemos aplicar a la vida diaria,
si decimos, yo pasé por eso, pero no, tenemos que ponernos en el lugar de los demás, intentar ayudarlos, escucharlos con interés. También es bueno buscar la compañía de otros, porque a veces cuando lo estamos pasando mal es como que no, yo soy el que estoy mal y los demás todos tienen que venir detrás mía. No te autocompadezcas, lo estás pasando mal, pero tienes que salir de ese hoyo. Busca tú la compañía de los demás, toma la iniciativa para reforzar esas relaciones con otras personas. También tienes que orar y estudiar la Biblia, a solas, sí, muy bien, pero también en comunidad. El estudio comunitario, la oración comunitaria nos va a servir de mucho ánimo, porque juntos podemos compartir experiencias personales, consejos bíblicos, el consuelo que hemos encontrado en la palabra lo podemos compartir con otros, podemos animarnos unos a otros y podemos inspirarnos unos a los otros. Y por último, pero no menos importante, que ya lo mencioné antes, es entregarle nuestra soledad al Señor. Podemos sentir esa soledad, es un sentimiento, pero en realidad no estamos solos. Su promesa es que Él estará siempre con nosotros, a pesar de las circunstancias, da igual lo feo que se ponga el asunto, siempre va a estar con nosotros. En Deuteronomio 31:8 dice: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Y veíamos en el vídeo al principio, pues un chico que iba vagando por el desierto. Él estaba buscando una salida, estaba desesperado porque no encontraba una solución. Y cuando ya no puede más, que estaba el hombre ahí tirado en el suelo, desfallecido, se le acerca a alguien y ¿qué fue lo que le dio? ¿Agua? ¿Qué más? Le dio dos cosas más. Una brújula y luz. Eso, tres cosas. Una antorcha, agua y una brújula. Con esos tres elementos vimos cómo él pudo llegar a un sitio seguro donde se movían las lucecitas. Habían más personas, había una comunidad que se habían encontrado unos a otros. Pero cuando llega, ¿qué es lo que pasa? La brújula lo está llevando para otro lado, porque hay una persona que está perdida allí en medio de la oscuridad. Y este vídeo lo podemos aplicar en general a la vida cristiana, ¿no? Estábamos perdidos, vagábamos sin rumbo, sin Dios, hasta que lo encontramos. Nos encontramos con Él, pero también lo podemos aplicar a la soledad, ese desierto que nos mantiene perdidos y aislados, del que solo podemos salir con una brújula, que es su palabra, con una antorcha que nos da luz y que nos guía, que también es su palabra, nos guía y nos da luz en medio de tanta oscuridad, y con el agua de vida que es Jesús. Es la única manera. Y si tú ya tienes estos tres elementos, pues oye, haz como Él, compártelos. No te quedes ahí con tu comunidad, todos, ay, qué guay, estamos a salvo, sino que compártelos con los demás, comparte tus experiencias con los demás, comparte estos tres elementos para que también puedan venir y no estar separados de Dios y de los demás. Pero si no es el caso, si no has recibido estos tres elementos, a lo que te animo es a que los puedas recibir, porque es la única manera. Da igual las cosas que te vendan por ahí, que si pulseritas rojas para no sé qué, para la protección, da igual lo que te vendan por ahí. Es la única manera, aceptar estos tres elementos, aceptar a Jesús para salir de la soledad. Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por habernos traído hasta aquí hoy, Señor. Gracias por hablarnos por medio de tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro consuelo, Señor. Gracias porque tu palabra es nuestra guía, Señor. Gracias porque en ella podemos encontrar cada cosa que tenemos que hacer, Señor. Cada cosa que tenemos que seguir. Ayúdanos a compartir todo lo que aprendemos, Señor, de ti. Ayúdanos a no quedarnos con ellos, aunque es un tesoro preciado, Señor, pero es tan preciado que tenemos que compartirlo con los demás, Señor. Ayúdanos a no ser personas herméticas,
que se encierran en su dolor, en sus historias, en sus movidas, Señor, sino que nos ayudes a ver que más allá de tener una relación contigo, Señor, también hay más personas que necesitan de ti. Señor, ayúdanos a inspirarnos los unos a los otros, ayúdanos a animarnos los unos a los otros, Señor, ayúdanos a compartir todos estos testimonios, Señor, que hayamos tenido, de que estábamos pasando por malos tiempos en los que nos pensábamos que estábamos solos, Señor, que éramos personas sin valor, Señor, pero con un buen final, que es que tú, Señor, nos diste valor a cada uno, Señor, tú nos rescataste, tú nos ayudaste a salir de ese desierto, Señor. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a recordar estas palabras cada vez que nos sintamos mal, Señor, y es que tú estás con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo, Señor, en las buenas y en las malas. Te damos muchas gracias, Señor, por el amor que tienes por nosotros. En el nombre de Jesús, amén.